ciencia es de los abuelos y esta ciencia es de las abuelas, y es que esta ciencia tocó mi corazón, y es que esta ciencia tocó mi corazón. Y ejeje, hijos de Pachamama, y ejeje, hijas de Pachamama, antiguos nativos, hijos de Pachamama, antiguas nativas, hijas de Pachamama. Y ejeje en concentración, y ejeje en meditación. Y ahora todos están siendo llamados, y ahora todas están siendo llamadas. Sí. En esta región, es decir, la Sierra de 14, Viricuta, el altiplano potosino en general, hay diferentes concepciones del territorio. Están quienes habitan en la región, ¿sí? Y que bueno, tienen el derecho primordial de ser los que viven en el área y dependen de ella para su sustento, para sus condiciones de vida, para sus opciones de futuro. Está también un pueblo indígena que ha estado aquí desde hace muchísimo tiempo, desde hace quizás miles de años, que considera que esta región es un lugar sagrado y parte fundamental de su cultura. Están las empresas mineras o las empresas agrícolas que ven esto como fuente de recursos naturales, explotar, que lo ven como algo para el beneficio económico. Y está el gobierno, y el gobierno pues plantea como una de sus misiones fundamentales el desarrollo social y el crecimiento económico. Pero entra la duda, ¿crecimiento económico para qué? ¿Para quién? ¿Y hasta cuándo podemos mantener ese crecimiento económico? Parece que las cosas no van muy bien en este país últimamente. Como seres humanos, ¿verdad? Como dueños de estas tierras, ¿verdad? Invitarlos a luchar, ¿verdad? Que nos pongamos la camiseta y digamos no a la minería, ¿verdad? Ya que yo de hecho, ¿verdad? De la minería yo no he obtenido nada. Yo de hecho, ¿verdad? Me preguntaba en una ocasión, ¿verdad? Real de 14, ¿verdad? Si nos diéramos, bueno, mucha gente se da cuenta, ¿verdad? Que vivimos en un tucero, ¿verdad? No sé si que conozcan por ahí los tuceros, ¿verdad? Que agujeramos por todos lados, ¿verdad? Y decir, ¿dónde están todas esas riquezas? ¿Dónde están? Aquí no se ha quedado nada. Todas esas riquezas, ¿verdad? Se han ido, no sé a dónde, ¿verdad? Pero se han ido de aquí. Y realmente nosotros no vivimos de la mina, nosotros vivimos de nuestra fauna, de nuestras flores, de nuestras plantas. Y no queremos, bueno, yo de mi parte estoy en contra totalmente de la mina y estoy luchando contra eso. Pues nosotros vivimos allí y yo prefiero tener agua a tener una sequía o cosas que hagan daño a la tierra, y por eso nosotros estamos haciendo la lucha para seguirle con esto, y estamos apoyando hasta donde se pueda para seguir pues informándonos más y más hasta el momento que se necesite. Y pues yo creo que de mi parte es todo. Les doy muchas gracias a todos los que nos han enseñado. Muy bien. Vengo representando a la Flor de la Sierra. Ahí hacemos pomadas, champús con plantas que son extraídas de la misma comunidad. Entonces, quería comentarles también de que son muy beneficiosas esas plantas, como la árnica, el romero, la gobernadora, y son muy buenas para los dolores o para el cabello, para que no se caiga. Y pues también los beneficios que nos traen, ¿verdad? Y luego lo que nos, ¿cómo les diré? Lo que es malo para, como cuando llueve, lo que nos afecta del mismo de aquí de Real de 14, como las aguas negras bajan de allá y eso nos afecta mucho.
y la basura también. Eso siempre lo hemos pedido que lo quiten y no lo pueden quitar. Nomás nos dicen el siguiente año o este programa o el otro y nunca nos lo han podido quitar, porque como el basurero también nos afecta a todas las plantas que está allá de aquel lado y baja todo el humo con el aire para abajo y las plantas pues ya no sirven mucho así porque lleva todo el humo del basurero para abajo y pues tenemos que lavarlas y todo y pues es mucho el trabajo para andar escogiendo la que no esté afectada y de ahí también las aguas negras, pues como la fruta, pues hay muchos que riegan con eso y eso no debe de ser así. Tienen que pues echarla para otro lado, pero pues no nos hacen caso y pues eso es lo que les vengo a explicar yo. Y también lo de las minas, pues tampoco, pues no se podrían hacer así, ¿verdad? Porque nos afectan a nosotros también en la fruta, en las plantas y todo eso. Y eso no estamos de acuerdo nosotros tampoco. Bueno, pues no sé los demás qué piensen, pero bueno, al menos nosotros, ¿no? Y eso sería todo. El jicuri, también conocido como tú lo mencionaba el compañero que me antecedió, también lo conocemos como niérica también, que al consumir también tenemos una visión a profundidad y además nos comunicamos con nuestras deidades. Tenemos de conocimiento 5 tipos de peyote en la zona de Wirikuta. Es algo raro, pero en fin, el pueblo wixárika tiene ese conocimiento que existen 5 tipos de jicuri, que cada uno de ellos representan los 5 colores del maíz de mayor importancia. En cuanto a la fauna, nuestras deidades, algunos se quedaron aquí, se transformaron en plantas y animales. Uno de ellos es Teca. Teca fue un personaje flechador que quería cazar al venado. Ya lo han mencionado mucho. Nosotros como pueblo wixárika lo conocemos como Huri Manakatus. Guarda muchos secretos. Allí es donde se refugió el venado para que no fuera cazado así de pronto. Estuvo recorriendo en los lugares de llanos y llanuras, Yeimo Cuareta, Riuturizeta, que viene siendo encinos pequeños o encinos enanos, fue el lugar donde anduvo, y es por eso que es muy importante la flora y la fauna en la zona de Wirikuta. En la actualidad, solamente decirles una reflexión, lo del agua. Solamente nuestras deidades, Tatei Haramada, la cuna de nuestras deidades, la madre de nuestras deidades, Tatei Urianaka, nuestra madre tierra, y Tahuehuécame, nuestro padre sol, solamente ellos serán testigos para el año 2030, 2050, 2100, los años que vengan. Solamente ellos serán testigos la calidad de agua que vamos a tener en esos años. Van varios. Entonces, en su momento se denunció públicamente la farsa, la mentira que implicaba el anuncio que estaba haciendo el gobierno federal a través de la Reserva Minera Nacional. Después, ante cómo que se mantuvo la presión
por la cancelación de las concesiones mineras. Es decir, la exigencia es, de acuerdo a la ley, básicamente es que si las poblaciones quieren que haya minas, que las haya, y que las haya del tamaño que las poblaciones lo elijan, pero defender el respeto de que se pueda tomar una decisión de manera previa, libre e informada sobre cualquier decisión que impacte en el territorio, ¿no? O así que como sociedades pues tenemos el derecho de construir nuestro destino, de decidir por la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones que siguen, pero que lo podamos hacer de manera informada pues y de manera libre. Se hizo un proyecto de decreto de reserva de la biosfera que no se ha concluido, dado que existen diversos procedimientos jurídicos, amparos y demás. El gobierno lo planteó de manera unilateral, o sea, solo el gobierno, no tomó en cuenta ese polígono en verde que se mira, es un polígono que se hizo en base a georreferenciar sitios sagrados, es decir, no tiene ningún criterio ambiental, no tiene ningún criterio de cuencas, no tiene ningún criterio de biodiversidad, únicamente tratar de unir como una medida política urgente una supuesta reserva de la biosfera, acompañado de la agudización de una campaña de división. Ahorita voy a abundar un poquito más en eso. Posteriormente, y ante la situación que se ha estado dando de presión, y yo quizás por la decisión de los accionistas de la empresa Revolution Resources en el Bajío, la empresa ante la Secretaría de Economía se desistió de las concesiones, es decir, quedó de esta manera. O sea, todo el Bajío de Wirikuta se cancelaron las concesiones que estaban. Cancelar significa que dejan de estar asignadas al concesionario que estaba, pero los lotes mineros básicamente lo que hace es que quedan disponibles para que otra empresa llegue a adquirir esas concesiones. Actualmente la totalidad de las 78 concesiones mineras se encuentran bajo una suspensión judicial, o sea, cualquier trabajo de exploración, de prospección, de explotación, son ilegales, cualquier tipo de trabajo que se estén haciendo, ¿no? Entonces, ahorita digamos, el Bajío de Wirikuta queda libre ahorita de concesiones, pero todavía sin ninguna garantía. Sin embargo, digamos, analizando, ya así como queda los proyectos que siguen en pie, de extracción y el despojo que acompaña esta extracción, tenemos que sigue vigente el proyecto minero La Luz, o sea, la empresa pues esperando el momento para que haya las condiciones para iniciar con su explotación minera. O sea, en los años el par de años, no sé, que estuvo abierta la oficina, pues lo que se produjo aquí pues fue una división, fue desinformación. Sigue vigente el proyecto de la presa, el proyecto de la Maroma, para la extracción de oro, para la extracción de plata, el proyecto de Grupo Frisco. Siguen presentes los proyectos agroindustriales que ahorita que hablaba de la migración, resulta cuando era ya el año 2010, 2011, cuando el pueblo wixárika empieza a interponer recursos legales, resulta que había familias que tenían varios años que sembraban y no lograban cosechar más que rastrojo de 1 metro de alto por la afectación que estaba habiendo por parte de las empresas agroindustriales a las nubes de liberar cohetes que liberan sustancias como yoduro de plata que hacen que se disuelvan las nubes. Es decir, el empobrecimiento de la población campesina de Wirikuta no es un azar, pues. En ese plan de desarrollo urbano San Luis Potosí 2000-2025 se establecen dónde iban a estar las minas, dónde iban a estar las agroindustrias, dónde iban a estar las maquilas,
Y resulta que entonces una vez empobrecida la población llega a las minas y les dicen, yo te compro, no sufras, yo te compro la tierra, ¿no? Y pues ante la desesperación de la población y ante los hijos yéndose y ante la falta de empleo, pues ahora sí que entonces habría que más que preguntarse si se ocupa una alternativa de trabajo, habría que hablar de justicia. Habría que hablar de respeto al territorio. Lo que hacen las mineras no se llama aprovechamiento del agua, lo que hacen las agroindustrias no se llama aprovechamiento del agua, eso se llama minería del agua, porque no están aprovechando el agua, están aprovechando un recurso que no se va a volver a recuperar. Eso se llama minería del agua en repercusión de los que vienen, de los hijos, de los nietos. Una cosa que sucede simultáneamente es la de las jitomateras, no solo con el aprovechamiento del agua subterránea. Alguien, o casi todos seguramente, visto desde acá arriba, el Bajío, se ve así, lluvia por este lado, y donde están las tomateras, no hay lluvia, hay una desviación, una modificación climática para evitar la lluvia y evitar la enfermedad en los jitomates, como la podredumbre gris o la mosquita blanca. ¿Qué sucede esto en el marco de... Vamos a brincarnos todos esos. ¿Qué sucede esto en el marco de que esos acuíferos hoy tienen una sobreexplotación? Esos son los 3 acuíferos que rodean lo que se le denomina Wirikuta, que son 140,000 hectáreas, el acuífero Vanegas 14, el Cedral Matehuala y el Matehuala Huizache. Todos están sobreexplotados. Este acuífero en el que estamos parados se le sacan 2 millones de metros cúbicos al año, de más de lo que tiene, de la capacidad de recarga que tienen. El acuífero Matehuala Huizache se le sacan 16 millones de metros cúbicos al año. Existe una veda que la Comisión Nacional del Agua estableció, o actualizó, mejor dicho, en el 2013. Es decir, nadie puede hacer pozos en esta zona, nadie de la gente, nadie de los ejidos, salvo con alguna concesión especial o que sean las agroindustrias, eso sí pueden hacer, o las mineras, o qué tal la misma Comisión Nacional del Agua, cuando ellos mismos deciden hacer 5 pozos profundos en este acuífero, estos 5 pozos, en este acuífero Matehuala Huizache, para beneficiar a las mineras, y cuando deciden construir la presa de la Maroma, para beneficiar a la minera del Grupo Frisco. Ya voy a acabar, y ya solamente para decirles el aspecto más emotivo de esto, es que esta situación es muy grave y no tiende a mejorarse. Con esto le voy a ceder ya el micrófono, y el especialista en cambio climático lo va a abundar. Este es el desierto chihuahuense, es el desierto de México, y esta cosita que está aquí es la Sierra de 14, donde estamos en este momento. Esto ocupa el 0.3% de todo el desierto, pero en ese 0.3% está representado el 80% de las aves de todo ese desierto, el 60% de los mamíferos, y el 50% de la flora, más o menos. Para México en general y sobre todo para el norte de México, podemos esperar que vayan a haber temperaturas mucho más elevadas hacia finales del siglo, pero también una caída en la precipitación. Si vemos los pocos estudios que tenemos sobre el estado de San Luis Potosí, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático proyecta que pueda haber una caída en la precipitación entre el año 2020 y 2050 hasta de 10%. Y un aumento también en esa temporalidad de hasta 0.8 hasta 4 grados centígrados. Eso es lo que llamamos nosotros incertidumbre. No sabemos bien, la comunidad científica no sabe bien cuál es la trayectoria. ¿Vamos a estar 1 grado más o van a ser 4 grados más? ¿Y esto por qué es? Porque no sabemos si el día de mañana va a haber un cambio tecnológico, que por ejemplo los coches ya no
echen gases de efecto de invernadero a la atmósfera, o si nos vamos a poner de acuerdo como humanidad y vamos a tratar de decir no queremos contaminar, no queremos hacer las emisiones y vamos a cambiar como sociedad, vamos a transformarnos en los próximos 20 años para decir no queremos tener una sociedad a nivel global que tenga tantas emisiones. Entonces vamos a hacer todo lo posible todos juntos para llegar a los acuerdos que sean necesarios para reducir nuestras emisiones. Eso está en juego. Se han identificado cuáles son en el estado de San Luis Potosí los sectores más vulnerables y lo que dice la UNAM es el sector agrícola, el sector ganadero, el agua, todo lo que está alrededor del sector hídrico y el sector forestal. Esto ya se tiene identificado, pero la verdad es que todavía no hay estudios a detalle de cómo, qué especies son las más afectadas, qué comunidades son las más afectadas. Eso todavía falta. Y bueno, es muy importante. Una cosa son los impactos y otra cosa es la vulnerabilidad. ¿Cómo nos afectan esos impactos? Si hay una sequía, ¿cómo va a ser la comunidad wixárika o el municipio de 14 va a ser afectado? Y eso depende de varias cosas. Uno, depende, hay una buena planeación al respecto, se tomó en cuenta qué debemos de hacer como comunidad, como municipio, como estado o como nación, qué instrumentos va a haber, de empezar a haber una sequía y cómo van a actuar las autoridades, cómo vamos a actuar como a nivel familia o comunidad. Esas las capacidades, qué capacidades tenemos para actuar en ese momento. ¿Qué tan expuesto estamos como comunidad? Y esta exposición está relacionada, por ejemplo, si yo cultivo algo y ese cultivo es muy sensible a los cambios de temperatura o a los cambios de lluvia, eso hace que mi exposición sea mayor y mi vulnerabilidad por lo tanto también. Creo que los panelistas que estuvieron en el primer bloque fue muy importante para nosotros, como el pueblo wixárika. Nosotros, el pueblo wixárika, pues tenemos muchos conocedores, como Alejandro. Estos panelistas, pues, me pareció como que estuviera escuchando a muchos maracames conocedores. ¿Por qué lo digo esto? Antes de la ciencia, el pueblo wixárika acaba de comentar el maracame Alejandro. Creo que, por ejemplo, la presentación del Tunuari en todo el ciclo del agua, así lo interpretan los maracames. Igual el doctor que presentó del cambio climático, igual. Sí, creo que es cierto, todos los seres vivos venimos del mar, lo dijo ya Alejandro. Desgraciadamente nosotros los seres humanos, quizás a lo mejor en el siglo pasado hubiéramos ¿cómo lo puedo comentar? Lo hubiéramos regulado en todos los aspectos. Quizás en este pleno siglo XXI a lo mejor ya es demasiado tarde, pero creo que también lo podemos con estos foros, con esos encuentros en tanto aquí en la población de Wirikuta, tanto como en la sierra de nosotros allá en Wixárika. Se puede hacer estos foros para que los jóvenes entiendan qué es lo que está pasando en la actualidad. Lo que hacía la pregunta pues el doctor sobre cómo afectó el clima del 2008 al 2012. Nosotros el pueblo wixárika, sí, nosotros vivimos en un bosque, ¿no? En esos años, en la sequía, cuando no llovió pues muchos árboles se secaron.
sí lo sentimos pues, y aumentó también la temperatura. Y desde de esa vez pues sigue aumentando la temperatura y las lluvias también pues ha disminuido cada año. Y también lo que comentó el Maracame, nosotros solamente somos peregrinos, venimos a dejar ofrenda en nuestros lugares sagrados, venimos a recopilar la agua bendita. Para nosotros también es un ciclo de vida. Nosotros cuando llevamos las aguas benditas recopiladas en todos los puntos cardinales, en todos los lugares sagrados, lo ponemos cuando sembramos. Ahí empieza nuestro ciclo. Es así, es cada año continuo. Esto sería mi participación y muchas gracias. ¿Por qué si es una medicina? ¿De por qué si vemos que apoya a la gente que busca una salida para el problema del alcoholismo? Seguimos en este país definiéndolo como una sustancia que carece de valor terapéutico. Bueno, una visión hacia el 2030, aquí Real de 14, pues es realmente Real del Peyote. Yo creo que la mayor parte de la gente y del turismo se ve atraído por la riqueza de la cultura wixárika, por la riqueza de la mitología y la espiritualidad de esta planta. Esta área natural protegida para mí es un santuario y es reconocida por diversos pueblos indígenas como un territorio espiritual. Y así pues agradeciendo nuevamente al pueblo wixárika por haber mantenido esa vela prendida y pues así elevando un rezo al Padrecito Sol para que este sagrado territorio quede siempre blindado y esté aquí para todas las futuras generaciones, esperando que algún día tengamos la inteligencia como sociedad de poder reclamar uno de los legados más importantes. Esta planta es una planta con grandes poderes y yo diría que más de que pensemos que el peyote está en peligro de extinción, la raza humana está en peligro de extinción si no sabemos cómo incorporar estas plantas sagradas nuevamente a nuestras vidas. Ajo. Si nosotros cambiamos nuestro punto de vista por el de la conservación, es decir, si partimos del punto de que la sierra es una área natural protegida y que debemos conservarla, tenemos de todos modos que terminar el inventario florístico, pero también tenemos que hacer estudios ecológicos que nos permitan ver la dinámica de las comunidades vegetales, de la fauna silvestre, del suelo, del agua, etcétera. Es decir, ver esto como un ecosistema. Definir y establecer áreas prioritarias para la conservación, diseñar programas de recuperación y restauración de las comunidades vegetales, realizar campañas de reforestación con especies nativas, etcétera, etcétera. Aplicar mejores técnicas de cultivo y explotación de los bosques, buscando un desarrollo racional y equilibrado, evitar el libre pastoreo del ganado vacuno y equino y caprino, establecer programas para evitar la erosión y procurar la recuperación de los suelos, establecer proyectos para mejorar el nivel de vida de los habitantes de la sierra, que eso debe ser desde la educación, la salud, hasta capacitación para el turismo. Y es imperativo, si tomamos esta perspectiva, cambiar el paradigma de uso del suelo y de la vegetación, de una explotación irracional y sin límite, a una búsqueda de un desarrollo racional y equilibrado. Y estas transparencias nos muestran que debemos conservar las pocas áreas que todavía tenemos cubiertas de bosques, como este bosque de encinos cerca de la Maroma, o este bosque de pinos cerca de la alberca, o este bosque de piñonero cerca de San José de Coronados, o este matorral rosetófilo en la cima del Cerro Quemado. Es decir, todavía tenemos que proteger, por un lado, lo que se mantiene y por otro, recuperar lo que hemos destruido a lo largo de los meses, de los siglos que hemos ocupado la sierra. No hay otro panorama. Y mi llamado sería que la organización debe partir de las comunidades, debe haber una mayor organización para enfrentar el futuro. Yo creo que no va a venir del gobierno, ni vendrá de las instancias
burocráticas del gobierno. Si no nos organizamos al nivel de comunidades y después más ampliamente a nivel regional, no vamos a tener respuestas ni a esta destrucción, ni al cambio climático, ni a ninguna otra cosa que nos venga en el futuro. Es todo, gracias. Bueno, si comparamos la flora si vemos la distribución de cada una de las especies, vemos que la mayor parte de las especies son endémicas a México, pero también hay plantas que se distribuyen en todo el mundo, como pueden ser algunas malezas, o en América. Y me voy a saltar, porque me faltan 2 minutos. Bueno, hay plantas que están en peligro de extinción, son 65 especies que registra la norma. Principalmente cactáceas, y me voy a las perspectivas porque me gustaría hacer un énfasis. Si seguimos con la perspectiva actual, esperamos lo siguiente: 1, no hemos terminado de estudiar la diversidad de la flora y la lista se incrementará a casi 1000 especies. Si la dinámica de explotación de la vegetación sigue como hasta ahora, lo que esperamos es que las comunidades se continúen degradando y haya una mayor extinción de especies en la sierra. Se incrementará la erosión también, continuará el empobrecimiento de los suelos y se incrementará la pobreza entre los pobladores de la sierra. Aquí esta transparencia nos permite ilustrar por qué digo esto. Las zonas agrícolas que se han extendido sobre la sierra han causado, por un lado, el desplazamiento de los bosques y por otro, la erosión de los suelos. Cuando nosotros establecemos en laderas empinadas parcelas agrícolas, terminan por lavarse el suelo, como es la parte de allá arriba, y al perder el suelo perdemos la capacidad productiva de los suelos. Y vamos cambiando las parcelas hacia los bosques, quitando los bosques, y el fenómeno es que incrementamos las zonas sin suelo y con una erosión creciente, como es en los alrededores de Real de 14. Después de 2 siglos o más de 2 siglos de establecimiento de la población de Real de 14, nosotros encontramos que toda la vecindad ya no tiene suelos fértiles y las comunidades vegetales están en plena degradación. De manera que este es el escenario que tenemos aquí, después de 2 siglos de ocupación de la sierra. Pero la dinámica continúa, no para. Seguimos explotando, seguimos teniendo ganadería extensiva y seguimos a veces quemando o usando especies. De manera que estamos provocando un proceso de aridización de la sierra y la destrucción de las comunidades vegetales. Si nosotros cambiamos nuestro punto de vista por el de la conservación, es decir, si partimos del punto de que la sierra es una área natural protegida y que debemos conservarla, tenemos de todos modos que terminar el inventario florístico, pero también tenemos que hacer estudios ecológicos que nos permitan ver la dinámica de las comunidades vegetales, de la fauna silvestre, del suelo, del agua, etcétera. Es decir, ver esto como un ecosistema. Definir y establecer áreas prioritarias para la conservación, diseñar programas de recuperación y restauración de las comunidades vegetales, realizar campañas de reforestación con especies nativas, etcétera, etcétera. Aplicar mejores técnicas de cultivo y explotación de los bosques, buscando un desarrollo racional y equilibrado, evitar el libre pastoreo del ganado vacuno y equino y caprino, establecer programas para evitar la erosión y procurar la recuperación de los suelos, establecer proyectos para mejorar el nivel de vida de los habitantes de la sierra, que eso debe ser desde la educación, la salud, hasta capacitación para el turismo. Y es imperativo, si tomamos esta perspectiva, cambiar el paradigma de uso del suelo y de la vegetación, de una explotación irracional y sin límite, a una búsqueda de un desarrollo racional y equilibrado. Y estas transparencias nos muestran que debemos conservar las pocas áreas que todavía tenemos cubiertas de bosques, como este bosque de encinos cerca de la Maroma,
o este bosque de pino cerca de la alberca, o este bosque de piñonero cerca de San José de Coronados, o este matorral rosetófilo en la cima del Cerro Quemado. Es decir, todavía tenemos que proteger, por un lado, lo que se mantiene y por otro, recuperar lo que hemos destruido a lo largo de los meses, de los siglos que hemos ocupado la sierra. No hay otro panorama. Y mi llamado sería que la organización debe partir de las comunidades, debe haber una mayor organización para enfrentar el futuro. Yo creo que no va a venir del gobierno, ni vendrá de las instancias burocráticas del gobierno. Si no nos organizamos al nivel de comunidades y después más ampliamente a nivel regional, no vamos a tener respuestas ni a esta destrucción, ni al cambio climático, ni a ninguna otra cosa que nos venga en el futuro. Es todo, gracias. Pues encontramos prácticamente enfrentadas dos visiones muy distintas de lo que es la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Por un lado, podemos pensar, quizás como lo vemos la gente que trabajamos en temas de ecología y de conservación, un lugar que aún conserva elementos muy importantes del patrimonio natural, diversidad biológica, elementos representativos de toda una provincia desde el punto de vista biológico, que es el desierto chihuahuense, que se extiende pues desde San Luis Potosí hasta bien entrada a las zonas áridas de los Estados Unidos. Pero también pues es un área que para el pueblo wixárika pues representa un lugar sagrado y un elemento fundamental de su cultura. En el extremo opuesto es un área también en la cual hay recursos mineros, agua subterránea, y hay otra visión del mundo que es los recursos hay que explotarlos para algo que llaman desarrollo, ¿sí?, en un mundo que tiene una verdadera obsesión con el crecimiento económico, ¿sí? Esa es otra visión que hay de las cosas. Si fuéramos como hacen los antropólogos a estudiar una cultura en particular, y en esta cosa podríamos decir, y como etnólogo del siglo pasado o antepasado, vamos a estudiar las tribus salvajes de los empresarios, los financieros y los gobernantes, encontraríamos que, bueno, es una etnia en la cual una institución fundamental es el mercado, que tiene ciertos mitos fundacionales, libre mercado, dinero, empresa privada, entre otras cosas, y costumbres muy particulares. Avaricia, afán de lucro, especulación financiera y esa obsesión por la acumulación de capital. Una de sus costumbres más extrañas, por ejemplo, es extraer oro del subsuelo, explotar minas de los yacimientos subterráneos para convertirlo en lingotes y luego volverlo a meter debajo de la tierra en las bóvedas de los bancos, ¿sí? Es una costumbre algo extraño, ¿sí? El oro sale de las profundidades de la tierra para volver transformado en lingotes a una bóveda. Y en procesos como este y muchos otros, la ignorancia de esta tribu tan particular pues los lleva a destruir la tierra. Podríamos ver las cosas así.